Yo leo en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 21:9, dice: Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Ahora pasamos al versículo 22 y 23 del capítulo 27. Lo que leímos sucedió el domingo de Ramos, lo que estamos celebrando hoy. Y lo que vamos a leer ahora en el capítulo 27 ocurre el viernes. Y vamos a ver cómo el panorama es totalmente diferente, aunque posiblemente la multitud haya sido la misma. Mateo 27, versículos 22 y 23 dice: entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Hoy es un día de decisión. Hoy es un día de decisión. En realidad, cada etapa de Semana Santa, cada vez que celebramos la Semana Santa, no sé usted, pero para mí así ha sido toda mi vida. En Semana Santa recordamos hechos históricos indubitables. No estamos simplemente celebrando una tradición religiosa, no. Estamos celebrando hechos históricos indubitables. Y esos hechos históricos nos dicen de la vida, específicamente de la semana de la pasión, como se conoce, del Señor Jesús. Y si todo lo que ocurrió 2000 años atrás durante Semana Santa ocurrió en efecto, si es verdad que ocurrió así, entonces tú y yo tenemos que hacer una decisión. No necesariamente significa que tenemos que hacer la decisión inicial. Quizás la mayoría de nosotros ya hizo la decisión inicial de seguir a Jesús. Quizás la decisión hoy es una determinación a acercarnos más, a que nuestra fe sea más real, a dejar de jugar y hacer que las cosas sean en serio cuando se trata de nuestra relación con Jesús. De nuevo, si todo lo que Él hizo y dijo 2000 años atrás es verdad, entonces eso tiene que cambiar nuestra vida. Eso debe llevarnos a decisiones sólidas, a convicciones que no cambian, no simplemente a emociones pasajeras, sino a convicciones que nos lleven a hacer una decisión y que esas decisiones se conviertan en fruto, en vida, en acciones de vida, en patrones de vida, en carácter, en lo que hacemos, y que en efecto nuestra vida sea transformada. Hoy vamos a animarnos a tomar esa decisión, a fortalecer la decisión si ya usted la ha hecho, y vamos a hacerlo en el contexto de decisiones que tuvieron que tomar diferentes personas que estaban alrededor de Jesús. Hoy comenzamos una serie nueva titulada Encrucijadas, encuentros con Jesús en el camino. Yo no sé usted, todos tenemos encuentros con el Señor en diferentes ambientes, en diferentes formas, en diferentes contextos, pero a veces encontramos al Señor cuando estamos buscándolo, y eso debemos hacerlo. Debe convertirse en una disciplina en nuestra vida espiritual diaria, cuando intencionalmente separamos tiempo, espacio, emoción para buscar a Dios. No solamente para decir lo que pudiéramos referirnos como un rezo, la oración de siempre. No. Me estoy refiriendo a separar tiempo para encontrarnos con Él. Y qué bueno es Dios, que muchas veces cuando no hacemos eso, cuando no separamos el tiempo para encontrarnos con Él, aun cuando estamos en el camino, Él se encuentra con nosotros. No sé cuántos entienden lo que estoy diciendo. Hay momentos en que inesperadamente, aunque tú no lo estés buscando, aunque estés en el estrés de la vida diaria, quizás en mucho tráfico, aunque estés pasando quizás por muchas cosas en el camino de la vida, literalmente el Señor intercepta y Él hace presencia y Él te visita.
Y en esta serie lo que vamos a ver es precisamente eso. Vamos a ver 6 instancias en las que Jesús se encuentra con personas en el camino. Y por supuesto comenzamos hoy en el domingo de Ramos de Semana Santa, y la mayoría de las historias van a girar alrededor de eso. Hoy comenzamos con una muy importante que tiene que ver con decisión, que tiene que ver con decidir. Y de nuevo animo a que usted abra su corazón y que podamos juntos decidir por Jesús. Decidir algo que nos transforme para siempre. En Semana Santa, específicamente en el domingo de Ramos, lo que ocurrió se encuentra allí en Mateo capítulo 21. Y permítame leerlo, es lo primero que quisiera hacer hoy. Ver estos momentos en el camino a la cruz a la lupa, ver los detalles de lo que sucedió el domingo de Ramos, cuando Jesús venía bajando del monte de los Olivos. Y está en Mateo capítulo 21, está en cada uno de los evangelios. Lo que eso significa, el hecho de que está en cada uno de los evangelios, es que hubieron 4, al menos 4 que escribieron, hubieron más de 4, muchos más de 4. Pero hubieron 4 testigos oculares que documentaron la historia, y así nos quedó. Y me gusta decir que fueron testigos oculares porque no fueron personas que se imaginaron, fueron personas que estaban allí. En cualquier corte de este país y en la mayoría de los países se puede probar, es válido el testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque estaban allí. Estamos leyendo en Mateo capítulo 21, por supuesto, el testimonio de Mateo, quien era un cobrador de impuestos. Alguien que, siendo judío, cobraba impuestos para los romanos. Y aunque en nuestro contexto eso no significa mucho, en el contexto judío era una de las personas más despreciables. En nuestro contexto pudiéramos decirle, esa es la basura más grande del mundo. Ese tipo de persona no sirve para nada. Ese tipo de persona es quien era Mateo, hasta que se encontró con Jesús. Hasta que Jesús intervino, como decía anteriormente. Él no fue necesariamente al templo y se encontraron en el templo, no. Jesús se encontró con Mateo, Leví. Y cuando se encontró con Mateo, la vida de Mateo cambió totalmente. Y en respuesta, Mateo es uno de los que nos escribe los evangelios y nos dice cómo ocurrió lo que ocurrió allí el domingo de Ramos, el primer domingo de Ramos, el que recordamos cada año por 2000 años ya. Dice el versículo 1, Mateo capítulo 21, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita. Entonces les permitirán llevárselo de inmediato. ¿A quién se le ocurre eso? Solo a alguien que tiene un control absoluto. Eso ocurrió, miren lo que dice el versículo 4, eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, así funciona Dios. Para hacer que eso se cumpliera, y Jesús conocía exactamente la profecía, se estaba refiriendo a Zacarías capítulo 9, versículo 9, una Zacarías para el pueblo de Israel. Y aquí lo dice literalmente, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Y mira este detalle. De nuevo, yo no sé lo que la gente hacen con Jesús, pero si esto no les convence, yo no sé qué más les puede convencer. Mira, tu rey viene hacia ti, decía la profecía de muchos años antes de que esto sucediera. Dice después, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Si a cualquier caudillo, cualquier líder se le hubiera imaginado por fama entrar en una forma triunfante a Jerusalén, hubiera elegido cualquier otro método menos este. Sin embargo, para probar que él estaba en control absoluto de todo y para hacer cumplir la profecía, Jesús lo hizo de esta manera. Versículo 6, dice, los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí.
Si usted no creció en el campo, usted ha perdido un detalle muy importante aquí. Pero si usted creció en el campo, usted sabe que usted no se atreve a montarse en el lomo de ninguna cría salvaje, porque va a salir disparado como un proyectil. Es otro de los milagros. Es otro de los milagros. Se sentó encima de la cría. Y si usted mira los otros evangelios, los otros testigos dicen exactamente eso. Él, una vez más, estaba diciendo que él estaba en control de todo. Se sentó allí. Termina diciendo el versículo 7. Dice el versículo 8, de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. De ahí, Domingo de Ramos. Jesús estaba en el centro de la procesión, eso fue lo que leímos inicialmente, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Y eso puede sonar como una expresión de alabanza cualquiera, pero lo que estaban diciendo en realidad, estaban honrando a Jesús como el Mesías. La profecía del Antiguo Testamento, incluyendo Zacarías, que es lo que estaba citando anteriormente, hablaba de que el Mesías vendría de David, sería descendiente de David. De modo que el término el hijo de David no se estaba refiriendo a Salomón, el hijo físicamente natural de David, sino se estaba refiriendo única y exclusivamente al Mesías, a Jesús. Y aquí dice: alaben a Dios por el Hijo de David. Toda la multitud estaba reconociendo lo que la profecía decía, que él era el Hijo de David, que él era el Mesías, que él era el Rey de Israel. Dice: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Por supuesto, esta es la traducción. Otra traducción al español, esto es como la Nueva Traducción Viviente lo traduce. Ahora, una traducción más literal no necesariamente significa que es mejor, significa que es más palabra por palabra. Aquí lo traduce como Hosana. Hosana. Y Hosana significa salva ahora. En otras palabras, ellos estaban diciendo: el que viene montado en el pollino. Quizás algunos sabían la profecía de Zacarías y lo recordaba. Quizás, y digo quizás sospechando porque uno de los evangelios, no Mateo, nos dice que ni los discípulos sabían eso. Ni los discípulos, los 12, estaban conscientes de la profecía de Zacarías 9:9. Más tarde fue que se les abrió el entendimiento y recordaron Zacarías 9:9 y ataron la profecía con lo que vieron, y entonces entendieron eso. Yo no sé cuántos, quizás algunos que no eran de los 12 lo entendían. Lo cierto es que estaban gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor, y decían: salve ahora, o sálvanos ahora, lo cual tiene mucho significado dado a la luz de que quién era el Mesías, quién era este rey libertador que había de venir y libertar al pueblo de Israel. Alaben a Dios en el cielo más alto. Ahí estaba citando también al Salmo 118 y algunos otros salmos más, que son salmos proféticos. En otras palabras, no sé si conscientemente, sabiendo, estaban citando el Antiguo Testamento, las profecías y los salmos para hablar de Jesús, o simplemente lo estaban haciendo sin saber lo que significaba, y simplemente lo estaban diciendo. Y al mismo tiempo se cumplía lo que decía la profecía de los salmos. Lo cierto es que estaban allí y estaban diciendo exactamente eso. Dice el versículo 10: toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y la multitud contestaba: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Quiero dejarlo ahí. Mi intención es simplemente pasar por los eventos de qué exactamente estaba sucediendo cuando la gente gritaba: Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas. Lo que no hemos leído aquí es un poquito del contexto. Y en el contexto podemos aprender de que Jesús había acabado había acabado de resucitar. Por supuesto, es un milagro mucho mayor.
No sé cuántos se acuerdan Juan capítulo 15 cuando mandan a buscar a Jesús. Marta, María y Lázaro eran amigos íntimos de Jesús. Vivían en Betania. Betania queda a un lado del Monte de los Olivos, al otro lado opuesto a Jerusalén. Está Jerusalén, está el Monte de los Olivos, abajo está Getsemaní, el Monte de los Olivos, y detrás es que está Betania. Algo interesante, lo menciono intencionalmente, es que cada vez que Jesús venía a Jerusalén, no se quedaba en Jerusalén, sino que se quedaba en Betania, la casa del pan, Betania. Y en Betania vivían Marta, María y Lázaro. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando murió o estaba enfermo Lázaro y mandaron a buscar a Jesús? Que Jesús intencionalmente esperó unos días más. Y el razonamiento de Jesús con los discípulos fue que él iba a resucitarlo. Es decir, si Jesús se apuraba y respondía al llamado de Marta y María y se apuraba y llegaba a él estando todavía enfermo y lo sanaba, bueno, era algo milagroso, era algo extraordinario. Pero si él moría y Jesús llegaba y lo resucitaba, entonces la gloria era mayor. Y yo creo que había algo de intención en esto, ¿verdad? Él iba a recibir más gloria y eso antecedía a la resurrección de Jesús. No estoy diciendo que haya una necesidad, una relación necesariamente allí, pero estaba Jesús demostrando ya que él tenía poder sobre la muerte. A raíz de la resurrección de Lázaro, todo el mundo comenzó a hablar de lo que había sucedido. Nunca antes ellos habían sido testigos de que alguien resucitara. No como las falsas resurrecciones que a veces hay hoy por aquí y por allá, hay falsos milagros, no. Algo que todos los medios de comunicación estaban hablando, y los medios de comunicación era el oído de la gente. Todo el mundo hablaba de esto. Jerusalén estaba celebrando, Israel estaba celebrando la fiesta de la Pascua, una de las 3 fiestas principales de las fiestas judías, en que todo judío alrededor de todo el mundo iba a Jerusalén precisamente a adorar para ese tiempo. Cuando iban a Jerusalén a adorar, traían una ofrenda. Y venían y adoraban allí en Jerusalén, de modo que estaba la ciudad repleta, millones de personas en Jerusalén. Y cuando Jesús sale de Betania y viene bajando después, más de una semana después de la resurrección de Lázaro, todo el mundo, especialmente de la región de Galilea, y esto también es importante, no necesariamente de la ciudad de Jerusalén, sino del alrededor de Galilea, la región de Galilea. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué lo estoy diciendo? Digo esto porque Jesús fue muy intencional. Jesús fue muy intencional en donde invirtió su tiempo, las relaciones que él hizo todo el tiempo. En Jerusalén gobernaba la élite religiosa judía, los llamados escribas y fariseos. Y la élite religiosa judía estaba muy lejos de Dios. Rechazaron desde el principio, rechazaron a Jesús. Y Jesús no quería invertir su tiempo allí porque estaba siendo rechazado. Sin embargo, en Galilea había muchos otros judíos, como aquellos que eran pescadores alrededor del lago de Galilea o del mar de Galilea. ¿Se acuerdan de quiénes son? Los primeros discípulos. Andrés, el hermano mayor de Pedro, los amigos de pesca, Juan, Santiago, su padre Zebedeo, y esos fueron los primeros discípulos. Hay algo importante en eso. Hay algo importante en eso y ahorita vamos a ver un poquito más el punto. Lo cierto es que cuando vienen bajando, dice que toda la gente de Galilea, los peregrinos de Galilea, estaban allí, ponían sus mantas y bueno, ya todo lo que leímos, ¿verdad? Simplemente quiero que lo entiendan. Si usted quiere estudiarlo, quiero darle las citas bíblicas. Por supuesto está en Mateo capítulo 21, es lo que hemos leído. Si quiere una historia un poquito más pintoresca, quizás más corta, pero más pintoresca, más llena de emoción, usted puede leerlo en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Si quieres una versión más histórica, para que nadie se quede fuera, aquí hay para todos, una versión más histórica. Tenemos la versión de Lucas 19, versículos desde el 28 hasta el 44. Y si quieres una versión más cristológica, más cristocéntrica, vemos el Evangelio de Juan 12, del 12 al 19. Y digo esto simplemente por temas de estudio, si usted quiere estudiarlo. Esto es lo que había sucedido cuando Jesús venía entrando a Jerusalén y la gente decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos ahora
Gloria a Dios en las alturas. Durante esta semana en Jerusalén, hoy por hoy, aún en medio de la guerra y demás, le aseguro que ese camino, que yo he tenido la oportunidad de viajarlo 2 veces, la vez que fui con la iglesia, algunos de ustedes no hicimos esa caminata, bajamos en bus, pero las veces que he ido anteriormente sí he hecho esa caminata, precisamente el mismo camino que Jesús tomó bajando del Monte de los Olivos hasta Jerusalén. El resto de los evangelios simplemente le añaden luz, lo dicen la historia de diferentes ángulos, algunos más pintorescamente como Marcos por ejemplo, pero en realidad no hay mucha diferencia. No. Ahora, cuando leemos lo que ocurrió el viernes, cuando la multitud gritaba crucifíquenlo, es digno de escudriñar y de mirarlo con lupa. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Mirar bajo la lupa estos encuentros en el camino. Vamos a Mateo 27, versículos 22 y 23. Dice: entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Para este tiempo, ya los discípulos, todos menos Juan, habían huido. Por supuesto, Judas Iscariote ya había traicionado a Jesús. Los discípulos Juan, Santiago y Pedro, que estaban en Getsemaní orando, se quedaron dormidos, no sé si se acuerdan. Jesús estaba sufriendo allí. Ese fue el momento en que Jesús lloró como gotas de sangre. Arrestan a Jesús, lo llevan a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Para mí, uno de los momentos, hoy por hoy, uno de los momentos más conmovedores de cualquier viaje a Jerusalén es la casa de Caifás, porque hoy por hoy usted puede ir a lo que era la casa de Caifás y estar en el hoyo al cual se refiere el Salmo 118, si no me equivoco, un salmo profético. Usted puede estar literalmente en el hoyo en que Jesús pasó su última noche, y el hoyo no es muy grande, tendrá como unos 12 pies de diámetro, de modo que cuando usted está allí en ese hoyo, para mí es el momento más emocional, más significativo de un peregrinaje en Jerusalén. Cuando usted está en ese hoyo, usted lo camina con la certeza: aquí, pisando esa misma tierra, Jesús estuvo su última noche, quizás pensando en mí. Cuando sale de allí, el sumo sacerdote Ananías lo manda a la guardia romana, lo manda a Poncio Pilato. Y ahí la historia es larga, no quiero entrar mucho en los detalles de esa historia. Lo cierto es que termina allí y es Poncio Pilato quien hace esta pregunta. Ahora, la élite religiosa judía, los escribas y fariseos que estaban tan en contra de Jesús, especialmente después de entrar en el templo en el que ellos oficiaban y limpiar el templo y decirle que eran un montón de ladrones, que la casa de Jehová debía llamarse casa de oración y no un lugar para hacer negocio. Y no significa que en el templo siempre se hizo negocio, por ejemplo, y negocio lícito, negocio bien delante de Dios. Quiero esclarecer eso. Cuando las personas venían desde lejos, los judíos venían desde lejos, iban a ofrecer una ofrenda, un sacrificio, una ofrenda. Ese sacrificio tenía que ser perfecto, tenía que ser inspeccionado por la élite religiosa. Y si ese sacrificio no era perfecto, pues no calificaba para el sacrificio. De modo que la opción de muchos que venían de lejos, venían con su familia, tenían que traer tantas cosas, y no es como hoy, no tenían un RV, no tenían un airplane, no había TCA ni nada así. Era con la familia, caminando, lleno de polvo, muy difícil, ¿verdad? Ese animalito quizás no iba a llegar en buenas condiciones, de modo que la mayoría compraba animales allí, en el templo, y eso era lícito, eso estaba correcto. Algo que también se hacía en el templo, el cambio de las monedas, ya que Jesús habla de esto de, él volteó las mesas de los cambistas. Para ofrendar en el templo, hay personas que traían no un animal, sino traían una ofrenda, dinero.
Y cuando traían esa ofrenda tenía que ser cambiada en la moneda del templo. Había una moneda, currency, una moneda única para el templo. No podía ser cualquier dinero que usted trajera. Y cuando venían y hacían el cambio, aquí estaba lo que calificaba a muchos de ellos como casa de ladrones o montón de ladrones. Los que vendían los animales mucho más caros de lo que lo podían vender para sacarle negocio, ¿verdad? Y los cambistas hacían lo mismo, de modo que eso indignaba a Jesús. Lo que era la puerta de la casa de Dios se convertía en un lugar que mantenía a la gente fuera y un lugar donde eran estafados. Y eso es con lo que Jesús no estaba de acuerdo. Quería decir eso porque es precisamente eso. Cuando Jesús entra al templo, lleno de la élite religiosa judía, los escribas y fariseos, el sumo sacerdote, y en medio de todos ellos, y en medio de toda la guardia romana de la fortaleza de la Antonia, que está todavía hoy por hoy allí en Israel. El templo se destruyó completo, pero la fortaleza de la Antonia todavía está allí hoy. Claro, se usa para otra cosa. Tanto la élite religiosa judía como los romanos, todos ellos eran cómplices con esto. Y Jesús, y esto revela una vez más la autoridad extraordinaria que tenía Jesús y que sigue teniendo, entra al templo por tercera vez, vuelca las mesas, por segunda vez esta es la segunda vez que hace esto, no la tercera. Vuelca las mesas, repite exactamente la misma escena que hizo el primer año de su ministerio. Y eso insultaba a la élite religiosa judía. Lo estaban buscando para matarlo. Ese es el contexto, y por eso es que la élite religiosa judía manipuló, es la palabra que estaba buscando, manipuló la audiencia, manipuló todo lo que estaba sucediendo para que entonces sucediera esto. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo. Le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Otro de los evangelios nos habla de que fue la esposa de Pilato quien intervino allí, una mujer sabia, para aconsejarlo a él, ¿no? Y Pilato terminó lavándose las manos, como conocemos tradicionalmente. Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícanlo. Si usted sigue leyendo en Mateo capítulo 27, el versículo 25, por ejemplo, dice: la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Mira hasta dónde llegó la multitud. Cuando leemos Lucas capítulo 23 y versículo 23, y son cosas que le añaden luz a la experiencia, dice: pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Es decir, gritaron con tanto ímpetu, con tanta insistencia, que esa insistencia fue mayor que la insistencia de los romanos y la autoridad romana, y todo el mundo tuvo que aceptar lo que la multitud estaba exigiendo, porque llegaron a ese nivel. La turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Juan capítulo 19 nos lo dice de una forma un poquito diferente, pero me encantan los detalles que Juan le añade. Dice: cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable, dice el versículo 6. El versículo 15, Juan 19:15, dice: llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Ahí vemos que eran los sacerdotes quienes habían manipulado por la maldad que había en su corazón la historia. Y eso nos lleva al próximo punto, y el próximo punto tiene que ver con la atención. Es decir, hemos visto hasta ahora la entrada triunfal en Jerusalén, y hemos visto a la lupa lo que sucedió en esa historia, lo que estamos celebrando hoy, Domingo de Ramos. Y estamos viendo otro grito de las masas, otro grito de las multitudes: crucifícanlo, 5 días después. Evidentemente hay una tensión entre ambos gritos. O es: bendito el que viene en el nombre del Señor, Él es el Rey de Israel, sálvanos. O es: crucifíquenlo, ¿verdad? Hay una tensión allí.
Y usted puede pensar, bueno, esa tensión es algún problema con el dictado, como que no se pusieron de acuerdo para escribir lo que estaban escribiendo, o fue un problema gramatical, o qué tipo de problema. Yo les garantizo que el problema no fue un error del texto, sino más bien que fue una radiología del corazón humano, una radiología del corazón humano, y no solamente del corazón humano, sino también del contexto espiritual de ese momento. Quiero darles unas 5 razones por la cual eso sucedió así, esa tensión que había entre los dos gritos. Y la primera de esas razones clave, es las expectativas equivocadas del Mesías. Es decir, ¿se recuerdan lo que dice Mateo capítulo 21? ¿Qué estaban diciendo ellos? El rey de Israel, ¿verdad que sí? El Mesías, el rey de Israel. Estaban esperando un libertador. Entonces, cuando Jesús pasa por la fortaleza de la Antonia, donde estaban los romanos en Jerusalén, y no hay confrontación con los romanos, no le dice nada a Pilato, no le dice nada a nadie. ¿Qué pasó aquí? Este no venía a libertarnos de los romanos, y Jesús sigue hasta el templo. Y en el templo lo que hace es limpiar el templo. No toma el poder tampoco, lo limpia y se va. Y después de eso, para rematar, habla de sufrir y habla de su muerte. De modo que en ese momento la emoción de las masas se convirtió en una desilusión. ¿Por qué? Primero gritaban una cosa y después gritaban totalmente lo opuesto. Había mucha desilusión en las masas. La segunda razón era la influencia de los líderes religiosos. Cuando usted lee, y no nos alcanza el tiempo hoy para hacerlo, cuando usted lee la historia del Domingo de Ramos, aún entre las personas de Galilea que estaban allí, esto de la resurrección de Lázaro les pegó tan fuerte a los escribas y fariseos, a la élite religiosa, que estaban buscando no solamente a Jesús, también estaban buscando hasta el mismo Lázaro para matarlo. Había un odio, porque ya no estaban siguiendo a los escribas y fariseos, ahora estaban siguiendo a Jesús. Era puro celo. En el corazón de los escribas y fariseos estaban ellos, no había nada de Dios, había un vacío tremendo, estaban solo ellos, y ellos no podían soportar que siguieran a Jesús. De modo que ese celo y esa influencia religiosa de la élite religiosa fue la que llevó a la manipulación. Ellos manipularon la narrativa, y no solamente manipularon la narrativa, agitaron la multitud. No era una multitud neutral, era una multitud influenciada, intencionalmente dirigida a algo. ¿Eso nos recuerda algo de lo que pasa en el presente? ¿Sí o no? En el presente, perdona que me estoy desviando un poco, pero quiero traerlos a la tierra, porque eso todavía ocurre hoy por hoy. Si usted escucha CNN, ya yo sé lo que usted está escuchando. Y si usted escucha Fox, ya yo sé lo que usted está escuchando. Y estoy simplemente citando 2 corrientes de noticias, porque de ambos lados pueden, cada cual es biased, como se dice en inglés, está predispuesto a una cosa o la otra. Ellos, la multitud, fue influenciada por la élite religiosa judía, y por eso en un momento decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana, gloria a Dios. Y en otro momento decían: crucifíquenlo. Ahora, para ser justos, y esto es una tercera razón, para ser justos, no necesariamente la multitud era idénticamente la misma. Por ejemplo, cuando Jesús venía bajando del Monte de los Olivos, el Domingo de Ramos, sabemos con certeza que los discípulos estaban todos allí. Todos los discípulos estaban allí. Estaban también las Marías. Digo las Marías, me refiero a María, la madre de Jesús, María Magdalena, y María, la madre de Santiago el menor. Ellas estaban allí. Cuando ocurre esto de crucifíquenlo, los discípulos ya no estaban, solamente quedaba Juan. Evidentemente la multitud no era exactamente la misma. La multitud que había en Jerusalén posiblemente, no hay certeza absoluta de esto, posiblemente tenía que ver más con personas que tenían influencia, tenían que ver con personas que eran conocidas por los escribas y fariseos, sus amigos, los
Los lambeojos, como decimos en Cuba. Perdón, estoy diciendo una palabra cubana aquí. Ay, ay, ay. Los guatacones, esa es otra palabra cubana. Tengo que aprender cómo decir eso en otro idioma. Todos eran sus amigos, los panas, ¿verdad? De modo que algo que explica por qué habían dos criterios totalmente diferentes es porque quizás las multitudes eran diferentes. Quizás había un overlapping, pero había un traslape, un overlapping. Habían parte de los que estaban allá que estaban acá, pero no era exactamente la misma multitud. Digo eso porque con frecuencia muchos predicadores dicen, era la misma multitud. Y no necesariamente era la misma multitud. Pedro no estaba allí. Pedro estaba siguiéndolo desde lejos. Yo me imagino que alguien como Pedro, si hubiera estado allí cuando gritaron crucifíquenle, Pedro es el que hubiera salido en todas las noticias cortando oreja. Porque si cuando vinieron los soldados a arrestar a Jesús, él, aún en contra de las palabras de Jesús, sacó su machete, alguien que oraba con el machete, porque ese es literalmente el escenario. El apóstol Pedrito, se iba a orar, pero con el machete puesto. Y cuando vinieron a arrestar a Jesús, sacó el machete y le cortó la oreja a alguien. Imagínense lo que hubiera hecho Pedro si hubiera estado en la procesión cuando todo el mundo decía crucifíquenlo. Hubiera cortado mucho más que orejas. Es decir, la multitud no era necesariamente la misma. 4, es la volatilidad de las masas. Es decir, las multitudes son emocionalmente cambiantes. Se mueven por el entusiasmo colectivo, cambian rápido de opinión por presión o por miedo. Y eso es verdad. En cualquier lugar donde hay una gran multitud, si se maneja bien el escenario y hay una intención, ¿ok? Es muy posible que los que están dirigiendo la orquesta, por decirlo así, lleven la multitud a decir lo que quieran ellos que digan. Las multitudes, las masas, son emocionalmente cambiantes. Muchas de las personas, por ejemplo, algo que yo me he preguntado todo este tiempo estudiando esto, yo no sé si ustedes hacen estas preguntas, ¿dónde estaba Lázaro? Si quizás escondido porque quería matarlo, ¿verdad? ¿Y dónde estaban Marta y María, amigos de siempre de Jesús? Bueno, quizás escondido porque quería matar a su hermano Lázaro, me imagino. Había muchos discípulos que seguían al Señor Jesús, sin embargo, no estaban allí. Las masas, todos los que estaban allí podían seguir simplemente lo que dijeran la élite religiosa judía. Lo que dijera Caifás, el sumo sacerdote, lo que dijera todos los que estaban allí, pues eso es lo que todo el mundo seguía. Y consecuentemente, multitudes que quizás en un momento recibieron un milagro de Jesús, ahora estaban gritando, crucifíquenle. Y por último, y esto quizás debió ser el primero, la razón para mí más fundamental es el problema más profundo, que es el corazón humano. Queremos, como decíamos en la última serie que estudiamos, que queremos a Jesús. Queremos un Jesús cuando Él cumple nuestras expectativas. Si Él me sana, si Él hace esto, si Él me suple, si Él resuelve mi problema, entonces yo lo quiero. Pero si Él me confronta o Él no hace lo que yo quiero, pues entonces Él no es mi Jesús. Y esa es tristemente la realidad del corazón humano. Hasta ahora hemos visto cómo la gente cambia por cualquiera de estas 5 razones, pero la realidad es que la gente cambia. Quiero darle un giro al sermón ahora y llevarlo a lo que es en realidad más importante, porque la historia no era la de los escribas y fariseos, no era tampoco de los discípulos, no era de la multitud, que no sabemos el nombre de ellos. La historia de aquí era ¿de quién? De Jesús. La historia era de Jesús. Vemos que la multitud cambia, pero qué bueno es ver que Jesús no cambia. Como dice el autor del libro de los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso significa que las cualidades que demostró Jesús tener allí son las que Él tiene hoy. Este es el Jesús con el que nos relacionamos. Primero quiero que veamos una actitud de Jesús que nunca cambió.
y es la de un rey humilde. De hecho, ese fue el título que le dimos a una serie, la serie de Navidad pasada. Ya pronto llega la próxima serie de Navidad, así que el rey humilde, ese fue el título de la serie. Y vemos que Jesús entra en un pollino, en un burrito. ¿Por qué esto es importante? Porque alguien de estatus, un general, como esperaban ellos en el Mesías, debiera haber entrado en un caballo, y en el caballo más lindo que tenía en la ciudad, ¿verdad? Bien vestido como un general. Sin embargo, Jesús no entró en un caballo, sino que entró en un burro. Y eso tiene significado. Cuando alguien venía en un caballo, venía en tono de guerra. Cuando alguien viene en un burro, viene en tono de paz, o en tono de paz. Y no solamente en tono de paz, sino viene a servir. Y aquí vemos que Jesús siempre mantuvo eso. Que Él entra en un pollino. Que Él acepta la alabanza. Él sí aceptó la alabanza en la procesión cuando todos gritaban Hosana el domingo de Ramos, pero sin ostentación. Él no hizo gran alarde de eso. De hecho, muchas de esas personas estaban gritando eso y luego iban a pasar para el otro bando y gritar crucifíquenlo. Y aunque ellos decían bendito el que viene el rey de Israel, Jesús estaba consciente de que Él entraba a Jerusalén para morir el viernes. De modo que Jesús sabía exactamente la razón por la que Él venía. Vemos que primero que nada un rey humilde que entra en un pollino, que acepta la alabanza pero sin obtención, que no busca impresionar. Él no estaba buscando impresionar. Jesús nunca buscó fama, aunque fue famoso por supuesto, pero nunca esa fue su intención. Su intención era solamente acercarse. Era solamente acercarse. Y su grandeza se expresaba aún allí, en la mansedumbre con la que Él entró a Jerusalén. No solamente vemos el carácter de Jesús humilde, sino que vemos un corazón firme, no manipulable. Alguien que sabe su identidad, que conoce lo que es. Quizás Jesús recordó el momento de su bautismo, cuando el Padre le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. E inmediatamente, cuando fue tentado por Satanás, Satanás fue a apuntar directamente la identidad. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz aquello. Jesús sabía muy bien su identidad. No se dejó llevar por la emoción. No cambió su misión por la aprobación de la gente. Él no hizo eso. Cuando la multitud lo aclamaba, eso no cambiaba sus emociones. Él sabía quién Él era, Él sabía por qué estaba allí. Y cuando luego gritaban crucifíquenlo, Él no se echó para atrás. Tampoco responde para agradar. Jesús no es gobernado por la opinión de la gente. Es siempre estable, es siempre el mismo. ¿Quieren ir un poquito más profundo hablando del carácter de Jesús? Hemos hablado ya de su carácter humilde y de su corazón firme, inmutable. Nadie lo puede manipular. ¿Qué tal con el amor? La misma ciudad que lo celebra, luego lo rechaza. Y Él conocía esto. Sin embargo, bajando del monte de los olivos, domingo de Ramos, no estoy seguro ahora si es el domingo de Ramos o es el lunes siguiente, porque Él regresa después de entrar al templo, regresa a Betania y el lunes entra de nuevo a Jerusalén. Pero hay un momento en que Él ve la ciudad de Jerusalén y llora. Y la palabra que se usa en los evangelios para referirse a cómo lloró es lloro con moco y todo, con gemido, cuando es profundo. Su amor es constante. No ama más cuando lo alaban y no ama menos cuando lo condenan. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Su amor no fluctúa
como la multitud. Es fiel, Él es constante, es inquebrantable. Y no solamente eso, Él es un rey que se entrega voluntariamente. Él permite que lo proclamen rey. Él no mandó a callar a nadie, Él lo permitió. Pero Él también permite que lo entreguen en la cruz. Y si Él le dice al Padre en Getsemaní, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero al final aceptó. Y terminó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aceptó la voluntad del Padre. Por eso en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Le da un aplauso al Rey. Él tiene poder para ponerla, pero también tiene poder para volverla a tomar. Él no era el cordero de los romanos, Él no era el cordero de los judíos, Él era el cordero de Dios. Y con eso terminamos. Su propósito es inquebrantable. Él estaba allí, Él sabía que estaba allí y que ni el Hosana lo distrae, ni crucifíquenlo, lo detienen. Él sabía su propósito y era cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era la muerte de su Hijo para salvarnos, porque la paga del pecado es muerte. La razón por la que Jesús estaba allí es porque tú y yo hoy, y todo ser humano desde ese entonces hasta el presente, era culpable y no podía tener una relación con Dios. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar el precio, y por esa razón Él pagó el precio, un propósito inalterable. Jesús es humilde, firme, constante, se entrega. De modo que nuestra decisión hoy, con esto termino, nuestra decisión hoy no puede ser una decisión emocional, no puede ser la decisión que tenían allí en el Monte de los Olivos cuando gritaron Hosana. Mucho de eso fue emocional. Todo el mundo lo hace, se siente bien, yo también voy a hacerlo, yo también voy a decirlo. Nuestra decisión hoy no puede ser emocional, tiene que ser decisiva y personal. ¿A qué Dios nos está invitando hoy a cada uno de nosotros? Dios nos está invitando a no ser solo un admirador. A no ser solo un admirador. Dios nos está invitando a no ser espectadores. Dios te está invitando a que te acerques a Él. Y no solamente que te acerques con confianza. Y cuando te encuentres con Él, como hizo Mateo, como dije al principio, que escribió lo que leímos al principio, como hicieron cada uno de los discípulos. Todos se acercaron a Jesús, y cuando se acercaron, se entregaron a Él, con una entrega total, con una entrega de verdad. Se entregaron a Él, y después de entregarse a Él, comenzó un proceso de transformación para que Jesús le transforme. Yo no sé cuántos están en ese proceso hoy. Yo estoy siendo transformado. Sí, he sido cristiano toda mi vida, pero me falta tanto. Yo estoy siendo transformado. Cada día en mi encuentro con Jesús estoy siendo transformado. Cada día cuando hablo con Él y cuando me acerco y me entrego a Él, algo en mí tiene que cambiar. Y eso es lo que Jesús quiere con cada uno de nosotros. Que no seamos los espectadores, que no seamos solamente los que admiraban a Jesús, el Rey de Israel, porque esas personas podían llegar a luego gritar crucifíquenlo. Tú y yo vamos a tomar una decisión de verdad, no emocional, sino con base, una decisión sólida, una decisión
causada por la convicción en el poder del Espíritu Santo. Una convicción que no nos permite dar paso hacia atrás, sino que nos permite crecer cada vez más en el Evangelio, cada vez más en nuestra relación con Él. La palabra aquí es relación. Una de las cosas que me conmueve mucho, estudié mientras me preparaba para esto, ¿quién estuvo allí hasta el final? ¿Quién estuvo allí cuando todos gritaban Hosana? Y también estuvo allí cuando todos gritaban crucifíquenle, aunque no dijeron nada. ¿Quiénes? Juan. ¿Saben quién era Juan? El discípulo amado, el que tenía mejor relación con Jesús. Se trata de relación. ¿Saben quién más estaba allí? María, la madre de Jesús. Y no hay que aplicar mucho, porque su madre estaba allí y fue fiel hasta el final. Relación. ¿Quién más estaba allí todo el tiempo? María Magdalena. María Magdalena, cuando se encontró con Jesús en Magdala, una mujer muy prominente de la ciudad de Magdala, con mucho dinero, con mucha influencia. Jesús sacó de ella 7 demonios. Ella conoció a Jesús. Y miren, no hay evidencia que dice que ella vendió el negocio. No, ella aparentemente continuaba su negocio, pero su vida, desde que conoció a Jesús, giraba alrededor de Jesús. De modo que no importa si estaban buscando a alguien para matar, no importa si estaban matando literalmente al centro de su vida, a ella tenían que matarla, pero nadie la sacaba de allí porque ella tenía una relación con Jesús. Y hay otra María que no conocemos mucho de ella, es María, la madre de Santiago el Menor. Tuve una discusión con ChatGPT, les confieso. Porque ChatGPT dice que esta María está loco. ChatGPT está loco. Dice que esta María era María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús. Y yo, ¿tú estás loco? ¿Cómo puede ser la misma? Claro que no es la misma. Las 3 Marías, como se dice por ahí, ellas tenían una relación con Jesús. Simplemente quiero animarlos a que nuestra relación con Jesús sea sólida, sea una decisión y no sea algo emocional. Porque saben, no siempre se siente muy rico la relación con Jesús. Hay veces que podemos sentirnos como Pedro, que andaba a la distancia, andaba por allá herido, pensando que ya no había oportunidad para él. Pero qué bueno saber que sí había una oportunidad para él. Y aunque él había cambiado, aunque él lo había negado, Jesús continuaba siendo el mismo. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba pensando en Pedro. Cuando resucitó, mandó a buscar a Pedro y después lo restauró. Y le dijo, pastorea mis ovejas, y restauró su ministerio. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús nunca cambia. Nosotros cambiamos. Y es por eso que tú y yo debemos ser animados a tomar una decisión. Vamos a estar puestos en pie. Quizás hay algunos de ustedes que tienen que decidir hoy hacer un cambio en su vida. Quizás hay algunos de ustedes que hoy tengan que decidir, yo quiero rendirle mi vida a Cristo, quiero rededicar mi vida a Cristo. Yo quiero decirte que si tú eres esa persona, Él te espera con los brazos abiertos y Él no puede esperar el momento de abrazarte y de perdonarte y que vuelvas de nuevo a sentir esa relación que Él quiere tener contigo. Él quiere tener una relación contigo de hijo. Él quiere que tú experimentes el amor del Padre. Y si esa es tu decisión, pues mira, no esperes más. Puedes correr aquí al frente ahora mismo. Puedes hacerlo durante la canción, última canción. Puedes hacerlo en cualquier momento. Pero Él está con los brazos abiertos ahora. Y si tú eres de los que tuvo una relación muy linda con Jesús y de los que sirvió al Señor con tanto amor y con tanta dedicación, pero hay cosas que te han enfriado, experiencias en las iglesias, demás y demás que te han enfriado, yo quiero decirte, el amor del Padre por ti nunca se ha enfriado. Está allí palpable, vigente. Está allí con todo el poder para restaurarte, como lo hizo con Pedro. Miren, Pedro cayó bajo, muy, muy bajo. Pero eso no fue mayor que el amor de Dios para él. No lo fue.
Yo no sé dónde tú estás hoy, pero hoy lo que Dios quiere es una decisión tuya. Quizás tienes que hacer un cambio en tu trabajo. Quizás tienes que hacer un cambio y servir más en la iglesia. Quizás tienes que dejar de hacer algo para orar más con Él, hablar más con Dios y tener una mejor relación en las mañanas. Quizás, miren, yo no tengo que ponerle palabras. El Espíritu Santo, Él puede hablar sin mis palabras y Él puede talar en lo profundo de tu corazón y decirte exactamente lo que tú necesitas entregar. Pero no te quedes siendo un espectador, siendo un admirador. Acércate, ríndete a Él y deja que Él te transforme. Duele, duele ser transformado. No es fácil. Para un varón, para un hombre, duele rendirse y duele que te cambien. Pero qué hermoso es cuando Él te cambia, porque vas a terminar siendo mejor. Es tu decisión hoy. Toma la decisión por Jesús. Y vamos a gritar eternamente: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y nunca crucifícanlo. Dios les bendiga.